Saludos a todos. El mural intenta ofrecer una visión general, histórica y cronológica de la medicina clásica occidental. Desde los albores de la humanidad, el hombre primitivo sintió los sufrimientos de la enfermedad y recurrió a sus semejantes en busca de ayuda, obteniéndola en dependencia de sus rudimentarios recursos, y surge así el prestador de ayuda, que posteriormente deviene en la relación médico-paciente. Los rituales mágicos y las maniobras exorcistas dieron paso a complejos recursos psicológicos. Las tisanas, masajes y baños se transformaron en recursos biológicos y las elementales orientaciones se convirtieron en múltiples recursos sociales. Este será el tema de estudio de la semana, terapéutica psiquiátrica. El estudio de estos contenidos le permitirá identificar el valor de la relación médico-paciente y la entrevista médica en psicoterapia, así como la terapéutica integral en psiquiatría, donde se incluyen nociones de psicoterapia, recursos psicoterapéuticos de uso por el médico integral comunitario y la primera ayuda psicológica, además de la terapéutica biológica con las características básicas de los psicofármacos, la medicina natural y tradicional y los recursos sociales de la comunidad, siguiendo las orientaciones que te ofrece el CD para lograr un aprendizaje activo de gran utilidad en tu futura práctica profesional. Como conoces de las asignaturas precedentes, la relación médico-paciente ha transitado por diversas etapas, desde los albores de la humanidad, y la utilidad de los diferentes medios empleados estaba en razón directa con la calidad de la relación de ayuda lograda. La relación médico-paciente es la piedra angular de la gestión médico-asistencial. La relación médico-paciente es un tipo de relación interpersonal de tipo profesional que sirve de base a la gestión en materia de salud, que requiere la existencia de una vocación determinada. Necesita de una dedicación total que sea altamente valorada por la población, que al mismo tiempo respeta y admira el facultativo, pero que siempre espera una conducta acorde a su importante papel social. En la relación médico-paciente, las características esenciales que debes manejar son las características generales de los participantes, los objetivos perseguidos, el motivo de consulta, la posición de la relación, las vías de comunicación, las defensas y distorsiones de la comunicación y las potencialidades frustrantes. Revisa en el CD de la asignatura estos contenidos de vital importancia en la práctica médica. Dentro de los distintos tipos de relación médico-paciente, debes recordar de la disciplina de clínica las siguientes: la relación activo-pasiva, la relación de cooperación guiada y la relación de participación mutua, que han sido objeto de estudio. En la relación activo-pasiva, el paciente participa muy poco en la relación. Se utiliza en el paciente grave o inconsciente. En la relación de cooperación guiada, el paciente recibe orientaciones y coopera en el tratamiento. La relación de participación mutua se produce cuando el paciente presenta afecciones donde los factores psicosociales juegan un papel relevante. Revisa en el CD de la asignatura los tipos de relación médico-paciente más frecuentes de uso en la atención primaria de salud. La relación médico-paciente positiva cuenta con las potencialidades de ayuda interpersonal y otros efectos favorables derivados del reforzamiento de la seguridad del paciente y por tanto deviene en psicoterapia. Las influencias en el paciente de los aspectos positivos se produce gracias a la existencia de conexiones córtico-hipotálamo-hipofisiarias, mediante las cuales las acciones de los recursos psicológicos pueden determinar modificaciones psicosociales y otras de carácter somático. Revisa en el CD de la asignatura las características de la relación médico-paciente familia positiva.
Debes reconocer que en el tratamiento psicoterapéutico, la relación médico-paciente constituye el eslabón fundamental. Se logra en base al genuino deseo de acercamiento emocional de parte del terapeuta y de su capacidad de empatía, lo que significa vivenciar los sufrimientos del paciente, manteniendo la necesaria distancia y objetividad. En el establecimiento de una adecuada relación médico-paciente, es necesario que en la entrevista médica tenga lugar imprescindible el encuentro de los participantes, paciente-médico, hecho que ocurre con diferentes características según sea el tipo de enfermedad y las condiciones de trabajo médico, que pueden acontecer en el consultorio, en el cuerpo de guardia, en la sala de un hospital o en el domicilio del paciente. En la práctica de la psicoterapia, la entrevista se define como el encuentro con objetivos médicos del facultativo y el enfermo, y constituye el marco temporal, espacial y metodológico donde se desarrolla la mayor parte del ejercicio asistencial, ya sea en el consultorio médico, en otra institución de salud o en el escenario comunitario. En la entrevista médica, las etapas son recepción, identificación, interrogatorio, el examen físico y psíquico, manejo de los complementarios o investigaciones, información, medidas terapéuticas y despedida. El cumplimiento de estas etapas es importante para una buena relación médico-paciente-familia y para que se logre una adecuada acción psicoterapéutica. En la relación médico-paciente, todas las etapas de la entrevista médica son importantes, pero debes recordar que la primera impresión es conocida en cualquier relación humana como de extraordinaria significación, por la inseguridad, la angustia y las reservas con las que el paciente acude a la entrevista, al igual que la despedida, que es la etapa de cierre y definición ante el enfermo del momento de la retirada. La relación médico-paciente en el enfermo psíquico la consideramos una de las más exigentes relaciones interpersonales, en lo relativo a que el médico debe sentir como él, ubicarse en el lugar del que busca ayuda y disponerse a ayudarlo en la búsqueda de solución a sus problemas. En estas personas, por los cambios cualitativos de su psiquis, se dificulta la comprensión empática por parte del médico y dan lugar a anomalías de la comunicación que muchas veces entorpecen el esclarecimiento de sus problemas. Es importante recordar que la psicoterapia es una relación médico-paciente positiva de recursos que actúan por la vía psicológica sobre una o más personas con el propósito de restablecer o promover su adaptación creadora al medio. Una adecuada acción psicoterapéutica solo es posible lograrla cuando se establece una buena relación médico-paciente y se cumple con las etapas de la entrevista médica. La psicoterapia constituye uno de los pilares del tratamiento integral del paciente y la familia. Representa el aspecto psicológico en la tríada de recursos biopsicosociales. Para su estudio podemos clasificar la psicoterapia acorde a la duración y profundidad biográfica, en dependencia de los objetivos perseguidos, al número de sujetos tratados, a la fundamentación teórica, a los mecanismos básicos de acción, a la actividad del terapeuta y según el contexto. Revisa en el CD de la asignatura las diferentes clasificaciones de la psicoterapia. Dentro de los recursos psicoterapéuticos de uso por el médico integral comunitario, que recordarás de la asignatura de psicología y que debes tener a tu alcance, tenemos apoyo, información, sugestión, autosugestión, persuasión, inspiración, exteriorización de intereses, guía de acción y orientación, manejo del medio, biblioterapia, ventilación y desensibilización sistemática, como las más usadas y de mejores resultados en la práctica profesional, por lo que te recomendamos revises en el CD de la asignatura estos recursos.
La psicoterapia de apoyo es una técnica de relación humana que está inmersa en todo acto médico. Consiste en una relación positiva médico-paciente, orientada a reafirmar la personalidad del paciente que pide ayuda, con palabras de consuelo. Es una técnica de relación humana aplicable a cualquier paciente y especialidad. Además de ser una técnica específica, sirve de sustento básico para todas las otras técnicas psicoterapéuticas más especializadas, de donde se desprende la importancia de su conocimiento para el médico integral comunitario. Dentro de los recursos psicoterapéuticos, además de apoyo ya mencionado, se incluyen información, ventilación, inspiración y desensibilización sistemática, los que pasaremos a describir. La información es la transmisión de conocimientos en relación con la problemática abordada, por ejemplo, sobre una creencia errónea. La ventilación consiste en facilitar la expresión de preocupaciones y recuerdos penosos ante un médico que sepa escuchar. Es un recurso ansiolítico potente y a veces el mejor tranquilizante. La inspiración consiste en ofrecer al paciente nuevos enfoques ante las situaciones de conflicto. Sienta las bases para las nuevas actitudes. La desensibilización sistemática es uno de los recursos más efectivos para el tratamiento de las fobias y consiste en enfrentamiento de forma progresiva al enfermo con la situación fóbica, en combinación con ejercicios de relajación. Te recomendamos revises en el CD de la asignatura los distintos recursos psicoterapéuticos de uso por el médico integral comunitario. La primera ayuda psicológica consiste en el primer contacto interactivo con propósito de ayuda, que se realiza con el individuo, la familia o el grupo afectado, en el momento que se presenta la situación de crisis. Esta primera relación de ayuda puede durar desde minutos hasta horas, pudiendo efectuarse en cualquier lugar en donde se pueda hablar con calma. Solo es necesario que la persona que la brinda sea capaz de mostrar interés, sensatez y establecer una adecuada comunicación. Los componentes de la primera ayuda psicológica son: contacto psicológico, evaluación de las dimensiones del problema, análisis de las posibles soluciones, ayuda para la acción concreta y seguimiento. Para establecer el contacto psicológico se requiere establecer una comunicación empática, facilitando la ventilación de sentimientos y la verbalización de los hechos, comunicar aceptación incondicional y dar apoyo. Al evaluar las dimensiones del problema, se deben formular preguntas abiertas, con enfoque concreto hacia el problema, sobre los aspectos nucleares y solicitando detalles acerca de los elementos esenciales del relato. Evaluar los riesgos, las consecuencias y los antecedentes. Revisar los diferentes aspectos que afectan al sujeto. Comprender el significado que tiene lo que ocurre para los involucrados e incursionar en los diferentes ángulos desde donde puede ser considerada la situación conflictiva. El análisis de las posibles soluciones tiene como objetivo estimular la iniciativa, la creatividad y el sentido común en la búsqueda de alternativas y esclarecer las mismas todo lo posible. Abordar directamente los obstáculos que se pueden interponer a cada alternativa de solución considerada, separando lo posible de lo inaccesible. Establecer prioridades a la hora de actuar, tomando en cuenta
tanto la urgencia como la importancia de los problemas. Y por último, animar, inspirar, esclarecer y favorecer la asertividad en la toma de decisiones maduras y sensatas. En la ayuda para la acción concreta se persigue establecer objetivos específicos a corto plazo y lograr que, de manera inmediata, la persona intente el primer paso hacia una solución racional a su problema y actúe en consecuencia, no dejando las cosas para luego. Para ello se debe animar, al tiempo que confrontar cuando sea necesario, promover que se asuma responsabilidad personal sobre las acciones, asistir con apoyo a la instrumentación práctica de la toma de decisión, una vez que se hayan esclarecido las distintas alternativas y tomado una decisión, estimular a la acción concreta y responsable, brindando el máximo de apoyo posible. El seguimiento implica conveniar el próximo contacto asistencial, evaluar las acciones emprendidas en sus distintas etapas, promover el refuerzo de las conductas positivas, no dejar cabos sueltos, ni presuponer que el sujeto continuará espontáneamente con la acción comprometida, sentirse comprometidos y dar apoyo hasta que el paciente acceda a la instancia donde pueda viabilizar la solución definitiva de su problema personal y/o de salud. Los recursos biológicos constituyen uno de los pilares de la terapéutica psiquiátrica. En sentido restringido, psicofármaco es toda sustancia capaz de modificar la actividad mental, empleada con el propósito de influir sobre la conducta anormal y restaurar el equilibrio emocional y físico desde el punto de vista médico. De acuerdo a sus propiedades terapéuticas, los psicofármacos se clasifican desde la perspectiva clínica en antipsicóticos, ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos y psicotónicos. Existen otros medicamentos como los anticonvulsivantes y las sales de litio que se usan en la terapéutica psiquiátrica. De cada uno de los grupos, revisa en tu CD mecanismos farmacológicos esenciales, efectos sobre las manifestaciones psicopatológicas, indicaciones fundamentales, contraindicaciones y efectos colaterales, así como fármacos de más reciente incorporación de cada grupo. Los neurolépticos son fármacos antipsicóticos por excelencia. Tienen acción diencefálica y se caracterizan además por su efecto antiemético y por determinar trastornos extrapiramidales. Sus efectos sobre las manifestaciones psicopatológicas son controlar las ilusiones, alucinaciones y pseudoalucinaciones, trastornos del esquema corporal, síntomas sensoperceptivos y delirios, la agitación y agresividad, así como las manifestaciones catatónicas. Existen múltiples radicales neurolépticos. Debes enfatizar en el estudio de las fenotiacinas, las butirofenonas y la difenilbutilpiperidinas. La cloropromacina
es el prototipo del grupo de las fenotiacinas y además se encuentran en este grupo la trifluoperacina, la flufenacina y la tioridacina, el haloperidol de las butirofenonas y de las difenilbutilpiperidinas, el fluspirileno y pimoside. Existen otros psicofármacos de reciente incorporación como la clozapina, la risperidona, la olanzapina y la quetiapina, entre otros. Debes revisar en el CD de la asignatura las acciones, indicaciones y contraindicaciones de estos psicofármacos, incluyendo los de acción prolongada o de depósito. Los tranquilizantes o ansiolíticos tienen como característica más significativa sus efectos contra la ansiedad y su acción como relajante muscular. Su incorporación a la terapéutica permitió el control de la angustia, sin que se produzca de forma simultánea afección de la vigilia. Con frecuencia producen habituación. Entre ellos tenemos el alprazolam, bromazepam, oxazepam, diazepam, clorodiazepósido, nitrazepam, buspirona y el medazepam, entre otros. Algunos tranquilizantes de este grupo, como el nitrazepam, tienen efecto hipnótico. Los medicamentos antidepresivos tienen como característica principal el control de la depresión, sin producir euforia ni aumento notable del nivel de vigilia. Carecen prácticamente de potencialidad adictiva. Se subdividen en dos grupos: los energizantes psíquicos y los timoanalécticos. Dentro del primer grupo se encuentran los inhibidores de la monoamino oxidasa y en el segundo grupo se encuentran los antidepresivos tricíclicos, tetracíclicos y heterocíclicos. De los timoanalécticos queremos enfatizar que son los modelos de los antidepresivos y se diferencian de los psicotónicos porque no producen euforia ni aumento de la vigilia. Su administración no implica riesgo de habituación, aunque sí mecanismo de rebote, su suspensión. Los más usados han sido los tricíclicos, como la imipramina, amitriptilina, desipramina y clomipramina, entre otros, y otros medicamentos de reciente incorporación, cuyos efectos selectivos son sobre la serotonina y la dopamina, que te sugerimos revises en el CD de la asignatura. En el grupo de los medicamentos psicotónicos o estimulantes centrales se encuentran los fármacos que combaten la depresión, a expensas de originar un aumento importante del nivel de vigilia y determinar un estado de euforia que los hacen potencialmente adictivos. Su efecto más significativo es sobre los cuadros de hiperactividad en niños con base orgánica. Entre ellos se encuentran las anfetaminas, la cafeína y la fenfluramina. El grupo de los hipnóticos y sedantes tienen efecto inductor y sostenedor del sueño. También combaten la ansiedad y la agitación, pero en ocasiones a expensas de afectar notablemente el nivel de vigilia. Tienen efecto anticonvulsivo y significativo riesgo de habituación,
y entre ellos tenemos los barbitúricos y el hidrato de cloral. Existe un grupo de medicamentos llamados antiparkinsonianos que actúan combatiendo las manifestaciones típicas de la enfermedad de Parkinson. Tienen significativos efectos vagolíticos, dopaminérgicos y alucinatorios, y en psiquiatría su uso es para contrarrestar los efectos extrapiramidales de los neurolépticos convencionales y poseen elevado riesgo adictivo que los convierte en fármacos de potencial abusivo y deben usarse solo si resultan imprescindibles. Entre ellos tenemos el triexifenidril o parkinsonil y la orfenadrina. La medicina alternativa es el conjunto de disciplinas naturales o no que complementan a la medicina alopática. Su objetivo es la universalidad curativa y su meta la solución integral. En este sentido, es necesario destacar que esta medicina no divide al organismo en cuerpo y alma, sino que hay una concepción holística del ser humano. La medicina alternativa está formada por una variedad de técnicas que pueden ser utilizadas en psiquiatría, entre las cuales tenemos las siguientes: homeopatía, acupuntura, fitoterapia, además la meditación trascendental, la curación por la fe y ejercicios yoga, así como las técnicas relacionadas a la higiene y la alimentación y las técnicas basadas en los elementos de la naturaleza. Para el estudio de estas técnicas en salud mental, te recomendamos revises el CD de la asignatura. Llamamos recursos sociales en el tratamiento de las afecciones psiquiátricas aquellos con los que el equipo de salud mental puede modificar el rol, el estatus o tensiones del paciente en su contexto familiar, laboral o social, al actuar sobre su entorno interpersonal, residencial o sociocultural. Dentro de ellos tenemos grupos de ayuda mutua e intervención familiar. Los recursos sociales integran dos grandes categorías: la institucional y la extrainstitucional. En la primera se incluye la organización en comunidad terapéutica de los centros de hospitalización parcial o total, y la segunda está orientada a modificar actitudes y concepciones populares que pueden afectar la gestión rehabilitatoria en los pacientes. La utilización de los recursos sociales extrahospitalarios puede hacerse de forma directa por uno de los miembros del equipo de salud, enfermera, médico, trabajadora social u otro personal. Las actividades pueden ser una entrevista con un familiar del paciente al que se le darán orientaciones y la forma de prestarle ayuda, en dependencia de las características del paciente, las certificaciones médicas, influencias sobre compañeros de trabajo, estudio, administradores o funcionarios estatales, así como grupos de ayuda mutua en la comunidad. El cumplimiento de las etapas de la entrevista médica
es de vital importancia para el logro de una buena relación médico-paciente-familia, la que constituye el eslabón fundamental del tratamiento psicoterapéutico. La psicoterapia constituye uno de los pilares básicos de la terapéutica psiquiátrica y consiste en la utilización de recursos psicológicos en el contexto de una relación médico-paciente positiva, con el propósito de restablecer o promover la adaptación creadora al medio. Los recursos biológicos, con el desarrollo de la psicofarmacología, favorecen la restauración del equilibrio emocional y físico en los trastornos mentales y del comportamiento. El uso de los recursos sociales y la medicina natural y tradicional complementan la tríada de recursos terapéuticos de uso por el médico integral comunitario. La urgencia psiquiátrica es una perturbación del pensamiento, los sentimientos y las acciones que implican un riesgo inminente para la integridad física o psíquica del paciente, de los familiares o de otras personas, o de riesgos notables de conductas sociales inadecuadas que requieren tratamiento inmediato por el médico integral comunitario. Este contenido será objeto de estudio en la próxima actividad.